Buenos días. Vamos a darle inicio a la clase de hoy sobre la propuesta o protocolo de investigación. Debemos iniciar una propuesta de investigación cuando se presenta el proyecto. Antes de presentar todo proyecto o todo trabajo de grado, es necesario presentar una propuesta o un protocolo. El protocolo o la propuesta de investigación permite que los estudiantes expresen o describan cuál es la investigación que se desea realizar. En este caso se tiene un formato que viene en el manual de trabajo especial de grado. Allí se encuentra un formato de investigación. En ese formato se expresa todo lo relacionado con la propuesta que se desea realizar en ese momento. Recuerden que esa propuesta va a ser presentada de acuerdo con la línea de investigación de la carrera y de acuerdo con el tema que ustedes hayan seleccionado anteriormente. Tenemos, por ejemplo, que el protocolo lleva una serie de aspectos que el estudiante debe llenar. En ese momento lleva aspectos que están relacionados con el estudiante y lleva información académica que está relacionado con el título de la propuesta. Es necesario que cuando se presente el título de la propuesta se tenga claro qué es lo que se desea hacer. En este caso tenemos acá un ejemplo que nos dice evaluación de las cuentas por pagar en la empresa de servicio, mecánica de distribución y carga Maracay. Fíjense acá, observen que el verbo que inicia el título es evaluación de las cuentas por pagar. El tema que se está presentando acá, cuentas por pagar, en un sitio que es una empresa de servicio mecánico de distribución y carga Maracay. Observen en este espacio, ¿verdad?, que tenemos la palabra evaluación. En ese caso se realizará una evaluación de las cuentas por pagar de esa empresa. Siempre que se selecciona el título debe tener ciertos aspectos que considerar, como por ejemplo, qué acción se va a realizar, si es un análisis, una evaluación, una comparación. En este caso, en el ejemplo, tenemos que es una evaluación de esas cuentas. Se tiene después del verbo, se tiene la línea de investigación o el tema que se ha seleccionado en ese momento. Se seleccionó cuentas por pagar. Y luego se tiene la empresa o la ubicación de dónde se va a realizar ese trabajo o esa investigación. Entonces, recuerden también que es necesario tener anclada la línea de investigación al título. No podemos hablar de la línea de investigación y separar el título de ella, porque realmente la línea de investigación es la que nos va a dar la temática que se presenta en ese momento. Observen también que en esta área de acá tenemos el propósito de la investigación. En ese caso, en el propósito de la investigación, se va a realizar, ¿por qué se va a realizar esa investigación? En ese caso, se expresa de manera que evaluar las cuentas por pagar y ejecución de pagos que actualmente se desarrolla de manera ineficiente en la empresa Servicios Mecánicos de Distribución y Carga Maracay. En este caso se considera lo que se va a realizar o el propósito de la investigación. Luego se realiza una breve contextualización del problema o de la temática que se va a expresar en ese momento. Por ejemplo, acá tenemos que se realiza una breve explicación de la problemática enfocada en el objeto de estudio. Debe desarrollarse tomando en cuenta síntomas, causas y consecuencias que trae el problema dentro del entorno. En ese caso también se habla o se describe qué sucede en ese momento, en esa empresa o en ese medio en el que se está realizando la investigación. Por supuesto, se expresa de manera clara qué ocurre, cuál es la situación problemática y se describe por qué se va a realizar la investigación y qué aportes va a realizar esa investigación allí en esa empresa. Por otra parte, el protocolo contiene también diríamos, cuál es la variable o la temática a investigar. ¿Cuáles son los elementos de tu variable? La variable siempre
va a contener una serie de elementos que van a ser desglosados. Esos elementos forman parte de lo que es la misma variable, pero son elementos o características que se pueden medir o se pueden observar. Aquí se dice que una variable es una característica que se va a medir o a observar. Es una propiedad o un atributo que puede darse o no en ciertos sujetos o fenómenos de estudio. Es la manifestación o la característica de lo que se puede medir en ese momento. ¿Qué hacemos cuando operacionalizamos la variable? Descomponemos en sus mínimos elementos para poder abordar el problema. Es lo que permite abordar la problemática. Es decir, descomponer la variable significa que lo vamos a analizar desde sus puntos mínimos. En este caso, la dimensionamos en dimensión, en indicadores. Y esos elementos nos van a permitir enfocar qué es lo que queremos medir en precisamente para esa investigación. Por eso se dice que descomponer deductivamente la variable que compone el problema de investigación es el proceso mediante el cual se transforma la variable de conceptos abstractos a términos concretos, observables y medibles, es decir, en dimensiones e indicadores. Aquí tenemos el cuadro donde se presenta el título de la investigación, el objetivo general, que es el mismo propósito o lo que se quiere hacer de manera, diríamos, de manera general, de manera que se esboza allí todo el contenido del objetivo, la meta principal de lo que hasta dónde se quiere llegar en ese momento y hasta dónde quiere indagar el investigador. Observen que hay una serie de objetivos específicos, se realizan entre 4 o 5 objetivos. Ellos se van a encargar de desglosar el objetivo general en una serie de actividades que van a permitir lograr el objetivo general. La variable de estudio, por supuesto, en ese caso serían cuentas por pagar. Las dimensiones de esa variable van a ser obtenidas de los objetivos específicos y los indicadores de las dimensiones que se presentan dentro de ese objetivo. Igualmente pasamos al segundo objetivo y va a ser dimensionado de acuerdo con ese objetivo y sus indicadores van a medir el objetivo número 2. Y así sucesivamente hasta que terminemos los objetivos que van a ser resaltados en el cuadro de variables. Por acá tenemos un ejemplo donde nos dice evaluar la identidad visual de la empresa Cóstica, municipio San Francisco. Observen cómo la variable es identidad visual. Se desglosa en una serie de elementos, identificar los elementos de la identidad visual. Tenemos que la dimensión va a ser elementos y, por supuesto, lo que se va a medir, en ese caso son sus indicadores, va a ser el logotipo, los colores, la tipografía. Luego comenzamos el otro objetivo que dice describir las variables corporativas. Tomamos acá la dimensión variable corporativa, tenemos cultura, personalidad. Y pasamos al siguiente objetivo que dice estudiar los requisitos de la identidad visual. En ese caso vamos a dimensionar en requisitos y esos indicadores van a ser funcionales, semánticos y formales. Y por último, proponer la identidad visual en la empresa donde se está realizando la investigación. Este objetivo se desglosa al final del trabajo, está relacionado con el capítulo 4, porque se trata de los resultados. Observamos también que el cuadro de variables nos va a permitir orientar nuestra investigación. Cuando se realiza la orientación o cuando se realiza el cuadro de operacionalización, el investigador debe reflejar allí todas las acciones que quiere considerar a la hora de realizar la investigación. Es decir, que el cuadro de variables nos va a permitir orientar nuestra investigación. Además de eso, va a permitirse que el investigador no tome caminos que sean equivocados, que tome caminos que no van a ayudar a realizar la investigación. Para eso se tienen los objetivos específicos
y tiene que estar enfocado de acuerdo con lo que se planteó o con lo que se planificó al momento de realizar ese protocolo. Hay diríamos que otros aspectos que también se van a lograr reflejar en este protocolo largo, que es, aparte del cuadro de operacionalización, se tiene también los antecedentes de la investigación que van a estar relacionados con trabajos que se hayan realizado en base a la variable de estudio y la estructura metodológica que va a estar relacionada con todo lo que es la metodología que va a utilizar el investigador en ese momento. Por ejemplo, si tenemos una investigación como esta que está acá, que es evaluar la identidad visual, tenemos una empresa, tenemos un sitio, por lo tanto tenemos un tipo de investigación o una modalidad de campo, porque se va a realizar en un sitio. ¿Qué se va a realizar en ese sitio? Una evaluación de la identidad visual de esa empresa. Por lo tanto, este modelo o este ejemplo se trata de una evaluación, de una modalidad de campo, y por supuesto esta modalidad de campo va a permitir que la investigación se realice directamente en el sitio. Muchos autores nos hablan de lo que es la modalidad de campo, también le dicen que es un tipo de investigación donde los datos se obtienen de la realidad en la que se estudia. Por supuesto, en la investigación de campo se observan una serie de aspectos directamente. No tenemos que tener intermediarios dentro de esa observación. Cuando se realiza, no quiere decir que no tomemos en consideración lo que son los documentos que van a reflejar también o nos van a dar el aporte bibliográfico de ese tema o de ese trabajo. También debemos considerar lo que son la revisión documental en la estructura metodológica. Aparte de la estructura metodológica, se tiene también el tipo de investigación. En este caso, si estamos haciendo una evaluación, podemos decir que la evaluación, de acuerdo con ese verbo, el tipo de evaluación va a ser evaluativa. ¿Por qué? Porque la parte que se va a evaluar en ese tema, en esa variable, va a ser la identidad visual. Por lo tanto, la evaluación va a permitir reflejar, ver qué condiciones tiene la identidad visual, qué elementos toma en consideración y es directamente apreciado dentro de la empresa. Entonces, observamos que la modalidad de la investigación también nos da todos los datos necesarios como para realizar la investigación de esa manera. Igualmente, las técnicas de recolección de datos van a estar reflejadas de acuerdo con la modalidad. Si tenemos la modalidad de campo, por supuesto, las técnicas de recolección van a estar relacionadas con esa modalidad, como es la observación directa, como es la revisión documental, aparte de que la revisión documental va a ser un complemento para recabar todos esos datos. En consecuencia, tenemos que nutrirnos de una serie de aspectos que nos van a ayudar a realizar la investigación. Observen también que las técnicas de análisis de esa investigación puede ser cualitativa, se toma en consideración lo que es la medición de las características o la parte documental, el análisis, la síntesis de esos aspectos. Y también es cuantitativo porque también se pueden medir a través de datos, de una serie de datos, por ejemplo, datos estadísticos, aplicación de un programa, Excel. No quiere decir que porque se tenga una investigación netamente va a ser cualitativa o netamente va a ser cuantitativa. No, siempre se nutre de ambas. O sea, es necesario utilizar ambas técnicas de análisis. ¿Por qué? Porque una complementa a la otra. Es necesario que cuando se realiza la investigación, no solamente nos quedemos en la parte cualitativa, porque eso no va a permitir ver la variable de estudio en toda su amplitud, en toda su extensión. Por eso es necesario que se cumplan ambas técnicas. Muchas veces los alumnos colocan una sola técnica, pero necesariamente ambas técnicas se complementan y por lo tanto es necesario que se realicen las dos o que se apliquen las dos de una u otra manera
Ellas van a ayudar o van a complementar totalmente la investigación. Entonces, es necesario que en el protocolo largo, allí enfoquemos todo el estudio, todo lo que deseamos realizar en esa investigación. Y nos va a permitir de esa manera esbozar qué queremos hacer en esa investigación, hasta dónde el investigador pretende llegar, cuál es la fortaleza o cuál es el aporte de esa investigación por parte del investigador. Porque muchas veces planteamos una investigación y necesariamente observamos que la investigación no tiene aporte o la investigación carece de estructura teórica. Por eso es necesario dimensionar la variable y presentarla en la más mínima expresión, de tal manera de que podamos medir y que podamos realizar el análisis. Porque lo más importante para el estudio es el análisis que realiza el investigador. Si el investigador se detiene y no realiza un análisis como tal, no hace su aporte a esa investigación, la investigación va a ser solo una apreciación por parte del investigador. Es necesario que se investigue, que esa variable de estudio se lleve y se proponga en otra amplitud, se vea cuál es el contexto en el cual se mueve esa variable, qué tiene, qué se observa. Simplemente la parte de contextualización del problema es lo que nos va a llevar o nos va a lograr enfocar o describir qué está pasando allí en esa situación, por qué se va a realizar esa investigación y cuál es el aporte que va a realizar el estudiante. Muchas veces cuando realizamos una investigación, la investigación carece de aporte, carece de apoyo. Entonces, ese apoyo teórico debemos buscarlo. Debemos ver si esa variable de estudio está contextualizada, está ubicada dentro de los niveles que se tiene que presentar. Se tiene que presentar en un nivel general que tome en consideración la parte general de esa variable. Se tiene que tener un nivel nacional, cómo se observa esa variable a nivel nacional, y se tiene que tener un nivel local donde se ubica la variable y cuál es la situación, problema que se está presentando allí. Por eso es necesario que cuando realicemos la contextualización se despliegue y se ubique la variable en ese contexto donde ella se presenta y que el estudiante esté familiarizado con todo el aspecto general que ubica o que enfoca esa variable, porque muchas veces tenemos la variable pero no desconocemos qué se presenta, cómo se presenta en otro país, por ejemplo, cómo se toman en consideración esta variable en otro sitio. Y muchas veces enfocamos más de lo mismo y no observamos con detenimiento cómo se está presentando la variable acá a nivel nacional o a nivel local. Son casos que uno diría que, ok, son casos específicos cuando se localiza el problema como tal, pero es necesario dimensionarla, es necesario verla más allá de lo que ella puede observarse. Entonces, no realicemos un mero estudio, simplemente un estudio por hacerlo, sino que debemos ver en realidad qué es lo que está sucediendo y qué pasa con esa variable de estudio, con ese objeto de estudio que tenemos en nuestras manos. Muchas veces tenemos la línea de investigación y no la usamos. ¿Por qué? Porque tomamos un tema como el que más nos guste, ¿no? En este momento ya ustedes a este nivel deben seleccionar el tema de acuerdo con la línea de investigación de su área, de su carrera, porque eso les va a permitir a ustedes enfocar desde este momento lo que se presenta en su carrera. Si están estudiando diseño gráfico o si están estudiando relaciones públicas, si están estudiando administración o cualquiera de las carreras que ustedes hayan seleccionado, deben ubicar la línea de investigación, porque es la que les va a dar los parámetros necesarios de dónde se va a obtener ese tema. Muchas veces no podemos tener temas o seleccionar temas porque nos gusten. No, pueden ser
del gusto de cada quien o del criterio que cada quien tenga, pero es necesario que esos temas estén dentro de las corrientes de investigación y de las líneas de investigación. De otra manera, el tema sería simplemente un mero conocimiento que no va a estar de acuerdo con lo que se quiere investigar o con lo que realmente se tiene que investigar. Entonces, es necesario que consideremos las líneas de investigación, el formato de protocolo, que lo tenemos acá, es un formato sencillo, pero que debe ser descrito con propiedad y colocar todos los elementos que se tienen para presentarlo. Este protocolo les va a dar a ustedes la visión general de todo lo que se pretende medir. Vemos acá que el protocolo de investigación nos va a permitir entonces esbozar todo el trabajo de investigación que se quiere realizar en ese momento. Muchos se preguntan, profe, una vez que yo termino de realizar el protocolo, ¿me voy a la propuesta? No, no necesariamente, porque ese protocolo, una vez que ustedes lo entregan, debe ser evaluado, debe ser revisado y debe ser autorizado para que ustedes puedan realizar la investigación. Esa es la función que va a cumplir el protocolo en este momento. ¿Cuál es su función? Va a describir perfectamente todo lo que ustedes se pretenden investigar, realizar, la temática que van a abordar, la variable sobre la que van a plantear la investigación y, por supuesto, debe reflejar todo lo que se va a realizar en esa investigación. ¿Qué tipo de estudio se va a realizar? ¿Cuál es su estructura? ¿Cuáles los antecedentes que se tienen relacionados con ese tema? ¿Cuál es diríamos, el cuadro de variable que van a utilizar? Muchas veces realizamos el cuadro de variable en este momento, pero cuando se realiza concretamente la investigación, se tiende a que se modifican ciertos elementos. Observen que los trabajos de investigación nunca están totalmente terminados. Siempre hay algo novedoso que colocarles. Siempre y cuando el estudiante indague, investigue, analice y realice implemente toda esa serie de técnicas que le van a ayudar a fortalecer su investigación. ¿Por qué es necesario que el estudiante realice todo ese análisis, todos esos estudios? Porque de ello depende que la investigación también realice sus aportes o su apoyo o se fortalezca. Por eso se dice que las investigaciones nunca están totalmente terminadas. Fíjense que las investigaciones en este caso sobre determinados aspectos de la realidad nunca están totalmente terminados porque siempre hay algo que aportar sobre eso, sobre ese estudio. Y por eso se les envía para que relacionen su variable con otros trabajos que ya se hayan realizado para ver hasta dónde se ha llegado con ese tema y qué es lo que ustedes van a aportar a esa temática. No simplemente quedarse en el tema como tal. No, es necesario que ustedes profundicen esa temática, investiguen, porque para eso se realiza la investigación. No para quedarse en un mero conocimiento cotidiano, sino para profundizar ese conocimiento. Recuerden que todo esto viene de lo que es el conocimiento científico, de lo que es con la parte de todo lo que nos da la ciencia. Si esta investigación no se realiza de esa manera, de manera que se toma en consideración el método científico, por supuesto la investigación se va a quedar solo en un conocimiento natural, no es un conocimiento que va a ser profundizado, o no es un conocimiento que va a lograr una investigación como tal. Por eso la investigación tiende a relacionarse directamente con lo que es el método científico. Es más, sus pasos están relacionados con el proceso de investigación. El proceso de investigación debe estar prácticamente unido a lo que es el método científico. Si el proceso de investigación no se cumplen las etapas que se deben lograr allí, como es la observación, la experimentación, el problema, presentar el problema, las hipótesis, por lo tanto, la investigación no está
pasando por ese proceso que se tiene que cumplir con el método científico, con la aplicación del método científico. Por eso son temas que es necesario que estén antes de la investigación, que sean un precedente para la investigación. ¿Por qué? Porque esos temas son los que nos van a llevar a unir y a investigar cómo se tiene que hacer. No es simplemente para cumplir un requisito más, no. Es para que realmente se cumpla el trabajo de investigación. Bueno, hemos llegado hasta acá con esta primera parte. La próxima clase vamos a trabajar con lo que es el capítulo 1 de una investigación, de un proyecto de investigación. Vamos a comenzar con el capítulo 1, que es el que nos va a permitir iniciar el primer paso, el primer momento de la investigación, que es la descripción de la variable de estudio. Recuerden que la variable de estudio está relacionada con la temática que se va a investigar. No podemos tener la variable de estudio lejos de la temática que se va a investigar. Hemos dado por terminada la clase y espero que ustedes la puedan observar en el YouTube, en el canal de YouTube que se tiene dentro de la institución, y podamos también intercambiar ideas en el chat, en el foro chat. Cualquier duda podemos aclararla por el chat también, o podemos utilizar el WhatsApp. Hemos terminado, que tengan muy buenos días y que, bueno, cualquier duda la podemos aclarar en este momento si tienen alguna pregunta. Por supuesto, estoy acá para aclararles las dudas, para que ustedes puedan terminar de situarse en lo que es la primera parte de esta investigación, que es el protocolo LAR.